Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien, muy bien. Acompáñenme a ver Ringo Gloria y Muerte, esta increíble historia de Ringo Bonavena. Prepárense para una montaña rusa de emociones donde la trama sigue los inicios, la gloria, la fama y la temprana muerte del boxeador argentino. ¿Listo para acompañarme? Antes de continuar no olvides suscribirte y activar la campanita, dale like y comparte. Así que ponte cómodo, que comenzamos. Todo comienza con la promoción de una gran pelea entre Muhammad Ali y Oscar Bonavena en el Madison Square Garden. ¡Me vuelvo loco! Pero espera, ¿cómo Ringo consiguió estar allí? Volvamos al inicio, en San Paulo en 1963, en los Juegos Panamericanos. Ringo tiene su primera pelea. Resulta que él quiere llamar la atención de los periodistas, pero el periodista solo lo tomará en cuenta si ganan los Panamericanos. Ringo tiene una pelea difícil, casi lo noquea, pero con algunas indicaciones logra concentrarse. Sin embargo, en un momento desesperado, se le ocurre morderle la tetilla a su oponente. ¿Pero qué coño está haciendo? Y es descalificado. Lava le revoca su licencia por 2 años por su conducta antideportiva, pero su hermano Vicente lo lleva a conocer a un importante manager de boxeadores. El señor se llama Araujo, quien lo recomienda buscar un manager en Nueva York, ya que están buscando a la Esperanza Blanca. Es la categoría dominada por los negros. Aunque no habla inglés, Dora, su novia, lo anima a ir y su padre se enoja, pero Dora lo convence de ir. Ringo llega a Nueva York y trabaja duro en un restaurante como lavaplatos, con su amigo Pedro a su lado. Aunque admira a Ali y quiere ser como él, no consigue peleas por ahora. Pero un día su amigo le avisa que está Luis Menetti, un campeón argentino, y Ringo va a hablar con él. Se encuentra con el representante de Menetti y le dice: mira, afuera está un tal Bonavena que quiere ser tu sparring, pregunta si podría estar con vos, al que Luis Menetti dice que solamente quiere prenderse de su fama y lo termina rechazando. Cuando sale el representante, Ringo ya no estaba. Ringo sigue entrenando, aprendiendo inglés, trabajando y finalmente pide a su jefe un par de pasajes para traer a Dora hasta Nueva York. Dora nota que Ringo se siente mal porque ha peleado 4 veces y nadie se ha enterado, pero ella lo anima y le dice que cuando pelee en el Madison Square Garden todos los periodistas vendrán a verlo. Ringo decide elegir ese nombre como apodo luego de que su maquilladora le diga que se parece a Ringo Starr, el baterista de los Beatles. Si fue un chiste no lo entendí. Finalmente llega su gran oportunidad y debuta en la pelea contra Mills. Ganando por nocaut en solo 2 minutos del primer round. Es una victoria aplastante. Llama a su padre para contarle la noticia, le comenta que desde ahora se apoda Ringo, no más Titi. Su padre desea estar ahí viéndolo pelear y se corta la llamada. Resulta que se descompensó. ¿Qué pasó? Era el Titi, ganó. La mesa nadie, estoy bien, me agité un poco nada más. Vicente, ¿no? Ringo continúa entrenando con el sueño de algún día pelear contra Lee, mientras ve un póster del ídolo en su gimnasio. El padre de Ringo fallece en 1965 y se arrepiente de no haber pasado más tiempo juntos. Vicente le dice: ¿te quedarás en Argentina o te irás a pelear a Nueva York? Allí podrías tener una carrera más importante que acá. Pero Ringo decide ser el campeón argentino de los pesos pesados. Tiene una idea para darse a conocer. Compra una casa y ve en el diario una foto de Menetti, recordando cuando le dijo que se las tome. Bonavena hace su debut en el Luna Park. Rápidamente llama la atención de Rolo del Diario Nacional al ver que Bonavena ganó, aunque más cuando le pregunta para quiénes son las flores y contesta que son para el representante de Menetti. Rolo pide ponerlo en contacto urgente con Ringo. Van junto a un programa de televisión y Ringo se prepara con una gallina en mano, a la que le puso de nombre Menetti, el campeón de los pesos pesados. Simula que ese pollo es Menetti, por eso el representante de Menetti llama y pide una reunión. Se presenta y acuerdan una pelea. Pero el problema es, ¿aguantará Bonavena al campeón del peso pesado? ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Llega el tan ansiado encuentro en el Luna Park con récord de asistencia por el título argentino entre Luis Menetti y Ringo Bonavena. Mientras se prepara, Bautista lo arenga. Es la noche más importante en la historia de este estadio. Tiene la oportunidad única de ser campeón argentino de peso pesado. Para completar, Dora entra y le dice: rompele la cara. Nos vamos a entender muy bien.
Ya en el ring se nota un Luna repleto con 25.326 espectadores, quedando 5.000 afuera. Récord absoluto. Comienza la pelea y Ringo acorrala a Benetti. Sale victorioso, es el nuevo campeón de los pesos pesados. Le pide perdón por todo lo que le dijo, que solo era parte del show. Ahora quiere ser el campeón mundial. Ringo, el nuevo campeón de los pesos pesados, disfruta de su consagración con un nuevo auto y una banda de rock donde canta Pío Pío Pío, convirtiéndose en una estrella de rock. Además, se presenta en el Teatro Herrero con un sketch humorístico sobre traje de baño, lo que no le gusta para nada a su representante Tito. Tengo dudas con el talle. ¿Usted podría probársela? Está con la guita más rápida que Tito Lecture. ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! Al día siguiente, mientras entrenaba, Tito le reclama que debe entrenar más y dejar de hacer pavadas como presentarse en el teatro y hacer sketch y al juego de Marcela Esteves. Pero las cosas se complican cuando Tito le informa que le ofrecieron una pelea en Nueva York contra un canadiense, con la posibilidad de enfrentarse luego a Lee, y que debe elegir entre ser boxeador o artista. Dora, su pareja, está recontra caliente por lo que sale en la revista, unos dichos que son muy comprometedores, y le reclama que no debería estar en ese tipo de eventos, ya que él es un boxeador. Ringo, por su parte, defiende que gracias a su imagen pública tiene una buena calidad de vida, lo que genera una discusión con Dora, quien lo insulta por su adicción a las cámaras y le tira agua. Finalmente, Ringo toma una decisión impulsiva y se separa de Dora, volviendo a la casa de sus padres junto a su hermano. Su madre es quien lo recibe en casa. Ringo, emocionado y con su particular sentido del humor, sigue de cerca la noticia por televisión sobre Ali y su negativa a unirse a la Fuerza Armada de Estados Unidos en 1966. En la mesa se comenta que Ali es un cobarde por no ir a combatir, pero su hermano Vicente defiende su decisión, alegando que los yankees discriminan a los afroamericanos y que por eso lo mandan al servicio militar. Ringo, sin filtro, opina que Ali está todo cagado, lo que genera una discusión con Vicente, quien lo tilda de ignorante. Ringo, sin quedarse atrás, le responde diciendo que prefiere ser eso a ser un peronista. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Al día siguiente, Ringo va a pedir perdón a Dora y ella le pregunta cuánto ganó por hacer la obra. Le pasa un par de mangos por debajo de la puerta, lo que lleva a una reconciliación, y la invita a viajar juntos a Nueva York para la pelea en el Madison Square Garden, donde Ringo peleará contra el canadiense y, ¿qué les digo?, gana. Después de la pelea van a celebrar en un restaurante donde Tito le informa a Ringo que Ali podría perder su título y que la Asociación Mundial organizará una eliminatoria con los 8 mejores del ranking para cubrir la vacante, y Ringo es uno de los 8 seleccionados. Ringo se muestra confiado y hace alarde de su valentía. Ringo se prepara con determinación para su próxima pelea en Alemania, donde espera convertirse en el campeón del mundo. En 1967, en Van Soden se encuentra en plena fase de entrenamiento, con intensas sesiones de sparring, y llega la hora del pesaje. Como era de costumbre, Ringo hace su show chistoso en el pesaje, mostrando su sentido del humor en un momento tenso. Después de tanta cháchara, llegó la hora del enfrentamiento. Dora, por su parte, se muestra nerviosa y ansiosa, vomitando y tomando pastillas para calmar sus nervios. La emoción y la comedia sigue acompañando a Ringo en su camino hacia el título mundial de los pesos pesados. La vida de Ringo es un verdadero caos. Estaba tumbado en la lona en Louisville, Kentucky, en 1967, después de ser noqueado por Ellis en el penúltimo asalto. Vaya manera de perder la oportunidad de obtener el título de los pesos pesados. Pero eso no es todo, porque en 1968 le llaman para pelear en Filadelfia. Oh no, resulta que todo está mal, con una policía en contra de los afroamericanos y el magnicidio de Martin Luther King. La mafia anda suelta aprovechándose de la situación, organizando varios eventos boxísticos arreglados por ellos. Ringo se va a hablar con Tito para que lo acompañe
acompañe, que peleará con Frazier y está confiado porque 2 veces le ganó. Aunque Tito le advierte que eso fue en el Madison, ahora todo será distinto porque se va a Filadelfia. Allí los jueces no van a tirar para el lado de Ringo y sí o sí tiene que ganar por nocaut. Así que como no participó de la organización del evento, decide no ir con él porque se irá a Japón con otro boxeador que está buscando el título del mundo. Ringo se enoja, piensa que Tito solo está con él cuando hay plata y si no, no va. Tito lo deja y Ringo le dice que es un traidor. Pero Ringo no se rinde y tiene una brillante idea: involucrar a su familia en la organización del evento. Su hermano debe estar allí 3 días antes. Su amigo Pedro tiene que conseguir 3 sparring y si todo sale como planea, será el campeón del mundo y se llenarán de guita. Guita, guita. ¡Dale, vieja! Guita, 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 guita. Guita, guita, guita. El mejor tema que he escuchado en mi vida. Pero una vez en Filadelfia en 1968 las cosas se ponen aún más complicadas. Recibe una amenaza de muerte con un dibujo de una pistola disparando su cabeza en su propio departamento. Él sale a investigar pero no encuentra a nadie. Mientras tanto su familia está celebrando el cumpleaños de su hija, pero él no está de humor. Su hermano le pregunta ¿qué carajo te estás pasando? Así él le cuenta que tuvo una amenaza y le ruega que no deje salir a su familia del departamento cuando él vaya a boxear, porque unos tipos lo siguieron mientras él salió a correr temprano y teme por su seguridad. Llega la hora de la pelea y Dora, su esposa, no entiende por qué no le dejan ir a ver la pelea, así que Vicente le muestra la amenaza que recibió, pero Dora se burla y piensa que es una broma. Qué situación más loca. En el momento de la concentración está calentando y Ringo está medio desconcentrado, así que su profe le pregunta si está seguro de pelear o quiere que la suspenda. No, yo voy a pelear, dice Ringo. Finalmente sube al ring contra Frazier y es un enfrentamiento difícil, pero termina perdiendo por decisión unánime. Mientras tanto, llega el campeón mundial que estaba con Tito y Ringo lo ve todo, se siente realmente mal por todo lo que ha sucedido. Luego de ser derrotado, pasamos al año 1970. Ringo se va al boliche, donde casi se cae del pedo, pero allí conoce a Enrique Suárez, que trabaja allí. Estos dos se vuelven muy buenos amigos, que lo veremos juntos más adelante. Ringo tiene problemas con su mujer Dora, discuten y él dice que está todo roto y que se divide por sacar adelante a la familia. Dora le pide que se calme y que le hable bien, así que Dora va al baño y toma un montón de pastillas. Esto provoca que Dora termine en el hospital. Cuando van con su amigo Pedro, el doctor le dice que Dora se intoxicó con tranquilizante y Ringo pide verla. Le prepara el desayuno y le jura que a partir de ahora le va a preparar el desayuno, siempre. Pero ella quiere que esté siempre con ella y que deje el boxeo. Pero antes de dejarlo, Ringo tiene un plan. Se va a un programa de televisión donde se encuentra con Tito, el promotor, y habla de si es posible o no pelear contra Muhammad Ali. Ringo dice que sí, pero que le gustaría que Tito esté a su lado. Por la noche van a cenar con Dora y le pregunta si va a dejar de boxear, pero él dice que no. Justo en ese restaurante estaba un caballero que le manda un champán. Él obviamente lo rechaza y lo manda a volar. Cuando Dora se va a comprar unos cigarros, llega este caballero presentándose como José Montaño, el promotor de boxeo, que quiere comprarle el contrato. Ringo piensa que lo está reverseando, pero José le dice que no le va a comprar con un champán, sino con gloria. Le dice que Ali volvió a boxear y necesita agarrar ritmo, así que los gringos piensan quién puede ser el próximo rival, ya que él tiene una imagen muy positiva. Además le sirve que Ringo, además de boxear, entiende bien lo que es el show y la pelea contra Ali, así que Ringo dice, me está reverseando. Pero José le vuelve a insistir que el que perderá ahí es él, no usted, señor Ringo, porque él no quiere perder $20.000. Así que vuelve a afirmar que peleará con Ali. Llegó el momento más esperado por todos, por fin se dio, se confirmó la pelea. Ringo al fin va a pelear contra Ali. Ringo va a ver a Tito y todos están felices y contentos, risas, aplausos por doquier. Invita también a Rolo y comienza su show junto a Muhammad. Cuando llega a Nueva York comienza a entrenar con todo, pero también surge conflictos porque su entrenador no es su coach habitual, sino un yankee. Esto molesta mucho a su equipo porque se preguntan ¿para qué carajo estoy acá? Tampoco aprueban la forma en que lo están entrenando, diciendo que así le fracturarán la mano antes de pelear. Su coach se retira del entrenamiento, arma sus maletas, pero le pide a su entrenador que no se vaya, porque es fundamental que estén juntos, ya que son un equipo. Van al pesaje oficial de Bonavena y Ali, y Ringo le pregunta una y otra vez por qué no va al ejército, y lo llama gallina. Luego están frente a frente y este video recorre el mundo. Ringo hace muecas y asusta a Ali por unos segundos. En el Madison, en un par de minutos, está a punto de cumplir su sueño.
Tito le dice que es el mejor boxeador del mundo y el profe le recuerda el primer día que fue Huracán, el gordito de los pies planos. Llegó hasta acá, el único ante todos los buenos boxeadores que pasaron por ahí. Se van derecho al enfrentamiento contra Lee. Ahora sí, damas y caballeros, la pelea de sus sueños, emocionado arriba del ring por la pelea de su vida. The crowd roars ecstatically. Let's have a clean fight. Y así sabemos que Bonavena perdió contra Lee, pero que luego buscaría la revancha. 6 años después, con su carrera deportiva en descenso, Ringo va al desierto de Nevada buscando concretar la revancha sin saber que allí pasará los últimos 3 meses de su vida. Con él viajó Enrique Suárez. Se hicieron amigos luego de haberse conocido en el boliche, ¿recuerdan? Conoceremos a Joe Conforte y a Sally, dueños de un prostíbulo llamado Mustang Ranch. Joe le dice que será su promotor y que Sally será como una representante, porque los dos son uno. Así Ringo firma, con toda la ilusión de volver a luchar contra Ali. Sally le muestra lo que prepararon para él, un gimnasio para que pueda entrenar. Joe quiere el negocio del boxeo para alejarse un poco del mundo de la prostitución, por eso lo quiere a Ringo. Soborna a una monja para que diga que lo que hace de la prostitución es un negocio legal. Joe le dice a Ringo que llega un promotor de boxeo que ese podría conseguir la pelea con Ali, así que le pide que siga entrenando. Llegó el promotor y le gusta más la bebida que promocionar, y le dice a Joe que pruebe y que tal vez llegue hasta Lee. Esto molesta a Sally porque lo ve muy engreído, pero no le preocupa porque es un cliente potencial. Va a hablar con Ringo avisando que tiene buena noticia y que casi lograron lo que tanto anhela. Hay un pequeño problema, Ringo no tiene visa, así que Sally le dice: así no te voy a poder conseguir peleas. Se le ocurre la idea de casarlo con una residente de Mustang Ranch. Joe estaba recaliente porque se enteró que los promotores no están interesados en Ringo. Le dijeron que estaba acabado de saber antes, ni se metía con Ringo y ni siquiera lo contrataba. Para recuperar su dinero decidió organizar un evento boxístico, así que ya le parece raro a Ringo esto porque al final lo están reverseando. Llama a Dora pero no se anima a hablar. Mi amor, ¿me escuchas? Antes de salir a pelear le dicen mal el apellido, Buena Aventura. Al salir le tiran con de todo y se da cuenta que esto es un chiste. Al ganar se siente muy mal, pudo caer tan bajo con peleas de cuarta. Llama a Rolo, dice que no existe peleas con Ali y que lo recagaron, que estos son unos mafiosos de verdad. Rolo le pide que vuelva, que no tiene nada que hacer ahí, pero él insiste en quedar ahí, que no se le va a hacer fácil a estos mafiosos. Va a encarar a Joe diciendo que quiere una pelea real, que quiere su revancha con Ali, que se lo prometió, porque si no se va a volver a Argentina. Pero Joe le dice: no, vos no te vas a ir a ningún lado hasta que me devuelvas todo el dinero. Se va a vivir en una casa rodante. Ringo se vuelve muy cercano de Sally, pide que le consiga pelea y dinero, que necesita mucho, así que Sally le regaló un auto. Esto ve el empleado de Joe cuando se meten juntos a la casa rodante, así que se empeda y habla de que Sally se encama con Ringo. Esto logra escuchar Joe y lo recaga a patadas. You low-life piece of shit. Sally y Joe hablan de que la visa que tiene Ringo no sirve para nada, que necesita conseguir una buena pelea y algún boxeador prometedor, porque la carrera de Ringo ya está terminada. Pero Sally lo defiende diciendo que no está terminada aún. Joe le aclara que ya no se meta más con Ringo, porque él lo trajo y él decide cuándo se va. Pero Sally dice que no es así, porque es un 50 y 50 y que ella es la representante. Así que Joe se va para Sicilia a visitar a los hermanos y que ella se encargue de Bonavena y la monja que hizo cagada. Ringo le saca a bailar a Sally. ¡No, no lo hagas, señor! La vieja se empeda y atrevida le pide que le quite lo que ella no puede. ¡No, no lo hagas, señor! Le advierte que no se acerque tanto a Sally porque si no saldrá lastimado. Sally lo lleva para su casa a él y a su amigo Suárez, aprovechando que Joe no está. Se coquetean un poco cuando él le cocina y toman vino. Come vieja. Su amigo se había dormido y cuando despierta va a buscar a Ringo y este estaba a meta a hacer el delicioso con Sally. Cuando Joe estaba en su cuarto, ve que en el cenicero estaba la mitad de un habano. Va a la reinauguración de Mustang y allí Ringo hace la reapertura elogiando a Sally, obvio. Joe se dio cuenta que se comió a su germo. Dan aviso de que no provoca a Joe porque va a terminar mal, pero no le importa, dice tener la suficiente pelota como para enfrentarlo. Joe le dice que puede hacer lo que quiera con Sally, pero que no se meta con su negocio, y le da el beso de la muerte.
Va a hablar con Sally, pero la echa. Cuando vuelve a su casa rodante encuentra raro que está abierta. Claro, resulta que le prendieron fuego el DNI y la visa. Suárez ya se veía venir lo que iba a suceder, así que decide irse porque tiene miedo. Ringo se enoja con él, le dice traidor, pero Suárez tenía razón, no quería terminar con un tiro en la nuca. Sally lo lleva a hacer el DNI y visa nuevamente, y ella paga todo. Van en plena ruta y ahí los matones de Joe pasan a buscar a Sally. Ella le dice que se vaya ya mismo a Buenos Aires. Después de estar un rato en el casino, lo llaman, una de las chicas de Mustang Ranch, obvio, amenazada por los cobardes. Quería que vaya a buscar el contrato. Llama a su mujer Dora avisando que irá para Buenos Aires justo en el día de su cumpleaños, pero antes necesita recuperar el contrato, pero también se despidió por las dudas de ella. Llega a Mustang Ranch y no le quieren recibir, solo pide que le devuelvan el contrato y se va. Ya tiene los pasajes para irse a Buenos Aires. Joe solo observa por la ventana y pide al matón que haga lo que tiene que hacer. Así sube arriba con un rifle, lo apunta y dispara. Así nos cuenta que cuando lo asesinaron, Ringo tenía 33 años y Sally, ¿qué pasó con Sally? Miren lo que hizo. Y Dora inició el juicio contra Joe Conforte. Joe Conforte terminó en Río de Janeiro, teniendo restaurante y todo, donde sin saberlo Dora comió con sus hijos ahí. El único que condenaron fue a Will, pero por 2 años solamente, ya que Joe Conforte pagó su fianza. Esto fue la serie sobre la vida de Ringo Bonavena. ¿Qué les pareció? Los leo en los comentarios y no te vayas que todavía hay más resumen por ver. Se los dejo por acá. Y nos vemos en un próximo video.